Marce, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Placer verte, ¿eh? Bueno, igualmente, vamos a compartir un rato. Así juntos. es. Dale. ¿Vamos para la cancha? Buenísimo, vamos. Dale. Igual acá no hay audio, ¿no? Salió un huevo y decís, necesitas la cancha sintética de hockey de agua. Es obligatorio eso, ¿no? Y en breve sí. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos? ¿Ya arrancamos? Tu segunda casa. Estamos parados acá en el club que te vio crecer. Y esto es parte de mi vida, es una parte muy importante de mi vida que he compartido con un montón de amigos, familia, gente conocida, hijos, en fin. La verdad que me siento muy cómodo siempre. Bueno, vos debutaste en primera a los 20 años, más o menos. No, más joven. Más joven, a los 17. A los 17 años. Sí. ¿Cómo era el rugby? Hoy uno está acostumbrado a ver el rugby de una manera mucho más profesional. ¿Cómo era en tu época? ¿Cómo se vivía? Sí, claramente las épocas son distintas. Vos fíjate que un chico de 17 años o de 18 años en ese momento podía llegar a ser, no te digo normal, pero sí podía ser, no podía ser sorprendente que jugar en primera. Ahora un chico de 17 años o de 18 años que juegue en una primera división es bastante inusual que ocurra, sí. ¿Viste? Sí, había mucha competencia, pero el ritmo de juego era menor. Había mucho talento, eso sí, había talento, pero no estaba... no era como que estaba pulido ese talento. Ahora hay talento, pero también ese talento ha sido pulido por la capacidad y la calidad de entrenadores. ¿Y cómo veías vos en ese momento, cuando eras chico, a los Pumas? A los 13, 14, 15 años me empecé a fanatizar. No solamente por una cuestión personal, sino también por la ayuda de una cantidad de entrenadores, sí. Algunos entrenadores que fueron muy importantes a lo largo de mi vida deportiva. En quinta división tenerlo al Pelado Matthews, ¿no? Y la verdad sí. Que él era un transmisor total de valores, más allá de que era un obsesivo con el juego, también de valores. También me tocó ver a equipos de los Pumas que fueron muy... brillante, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia, y eso me hacía poner objetivos, me permitió poder pensar en que esforzándome podía llegar a alcanzar esos objetivos que yo me había propuesto allá por los 15 o 16 años de mi juventud. Cuando te retiraste, al año siguiente ya eras director, o sea... Empecé a entrenar. Ya desde adentro de la cancha eras un DT. A mí me pasó algo bastante particular. Yo tuve mucho tiempo jugando en primera, ¿sí? 20 años sí. Jugué en primera, lo cual fue, es un poco atípico y ahora mucho menos todavía. Las carreras son más cortas. Cuando estás en esa última parte de tu carrera como jugador, empezás a entender el juego de una manera distinta. Por ahí lo empezás a hacer antes también, pero en mi caso, yo habiendo jugado tantos años, era más un entrenador porque no corría tanto, entonces daba indicaciones, ¿viste? También tuve la posibilidad de poder tener al lado mío personas muy importantes y muy influyentes en mi carrera deportiva, ¿no? Entre ellos, entrenadores, yo había pasado por el Beco Villegas, un tipo excelente, impresionante, un estudioso del juego. El Gringo Perazo también fue otra persona muy importante dentro de mi carrera porque me formó, me marcó mucho y aparte después me ayudó cuando me tocó entrenar, y Juanjo Barceló fue otra persona que para mí fue clave en mi... No solamente como entrenador y como carrera deportiva, sino también desde la vida, ¿no? Cuando al año siguiente fuiste técnico, ¿qué fue por ahí lo primero ese chip que tuviste que cambiar, que uno como jugador mira las cosas de una determinada manera y cuando pasás al otro lado de la línea decís, esto por ahí no lo tomaba tan en cuenta? Es realmente difícil pasar de un rol al otro, es difícil. No te terminás de sacar el sello de jugador, entonces eso genera una ansiedad que por ahí no la tenías prevista y seguís viviendo el partido como si siguieras siendo jugador, claro, estando dentro de la cancha, y en realidad ya no lo sos más. Entonces no sos el que toma siempre las decisiones o los que toman siempre las decisiones y podés guiar, podés dar algunas indicaciones, algunas líneas podés transmitir, pero después lo que toman las decisiones son los jugadores dentro de la cancha. Y me costó un par de años, me costó poder adaptarme a esa situación. Bueno, ahora quiero que me cuentes cuando
cuando arrancaste con los Pumas en el año 2000. Bueno, y todo ese proceso que tanto éxito tuviste vos como todo con ese broche de bronce en el 2007. Sí, fue muy bueno, muy bueno. ¿No? Vamos. Bueno, Marce, ¿cómo llega ese primer llamado de la UAR para ser entrenador de los Pumas? Yo todavía entrenaba la primera del SIC. Sí. Me llaman de la UAR diciéndome que estaban interesados en que yo entrenara a los Pumas. Yo solamente había entrenado 3 años al SIC, a la primera del SIC. Hacía 3 años que había dejado de jugar, por lo tanto era todo muy rápido, demasiado veloz, se estaban dando las cosas. Yo en ese momento tenía 39 años cuando vine el ofrecimiento, y en el año 2000 era un joven, ¿no? Un joven con poca experiencia, con muchas ganas, y bueno, y en el 2000 empecé a entrenar a los Pumas. Una de las cosas que había pedido fue tratar de elegir a los colaboradores que me tocara tener cerca mío. Y bueno, y ahí empezó una nueva aventura, ¿no? Una aventura distinta. Yo tenía una ventaja con respecto a, por ahí, a otros entrenadores de los Pumas. Había sido durante algún tiempo, por haber sido tan longevo en mi carrera deportiva como jugador, había cruzado con muchos de los jugadores que estaban en ese momento en los Pumas. Entonces tenía ese pequeño plus de que me conocieran y además con los cuales tenía un enorme respeto. Como te decía también, fue prueba y error en algunos momentos y en algunas situaciones de esa carrera corta de 8 años, que no fue tan corta porque fue bastante larga, ¿no? Para entrenar a los Pumas fue bastante larga, ¿no? Dos procesos. Fueron dos procesos, 2 ciclos de 2 mundiales. Mundial 2003 Australia y Mundial 2007 Francia, pero realmente fue muy enriquecedora, no solamente desde el punto de vista de la relación con el plantel y con los jugadores, sino mi crecimiento personal creo que también fue muy importante, ¿no? Y me parece que todo eso fue produciendo la posibilidad de poder llegar a un 2007 que fue inigualable, por lo menos por ahora, ¿no es cierto? Pero no solamente por los resultados, sino también por el nivel de maduración que tuvo el equipo en ese momento y de comunicación y de diálogo que hubo entre ambas cosas, pero desde un crecimiento personal que todas las personas y todos los involucrados tienen que ir logrando. Tuviste una camada realmente que es el día de hoy, que siguen esos nombres en lo que es el mundo del rugby hasta marcando camino. ¿Cómo lo fuiste viviendo vos desde el lugar de entrenador? Más allá de que yo los conocía, el discurso es distinto, el diálogo es distinto, y a veces como yo pretendía llevarlo adelante, que era todos como una manada, no era así, ¿viste? Y más cuando empezás a encontrarte con otros niveles y otros estilos de liderazgo. Los tiempos fueron cambiando y el liderazgo ya no va más por autoritarismo, por ser autoritario, sino por autoridad, que tiene que ver con la convicción y el convencimiento que vos logres y la seducción que vos logres sobre el resto de las personas. Fue de un tremendo aprendizaje, a veces dándome golpes fuertes, chocándome o peleándome, y otras veces desde un lugar mucho más maduro, donde hay debate, pero no hay pelea, ¿no? Vos tenías tu forma de hacer las cosas, pero no creo que un Agustín, que un Lisandro, no te propongan cosas a lo que vos tenías. Absolutamente. No. Bueno, yo era muy ingeniero. Vos pensás que era muy estructurado, ¿no? En mis cosas, y si me habrán jorobado con eso, pero la verdad que era un placer, y además era un privilegio tener jugadores de la talla de estos nombres que estábamos comentando recién. Por ejemplo, venía Agustín y eran jugadores, Mario Ledesma también, ¿viste? Nacho Fernández Lobe, qué sé yo, había un montón de jugadores que tenían iniciativa propia, y eso es
muy enriquecedor para un entrenador, para un colaborador, porque te planteaban cosas que o te confrontaban con ideas que por ahí eran completamente sorpresivas, por ejemplo, o nuevas para mí. En ese momento el plantel estaba conformado por muchos jugadores que jugaban en Europa, venían con ideas que nosotros no las conocíamos, claro, ¿no? Entonces le dábamos espacio para que ellos también propusieran ese tipo de cosas. Por supuesto que había que medir las cosas, ¿no? Porque una cosa es lograr eficiencia con los recursos que tenés y otra cosa es pretender querer hacer demasiadas cosas con los escasos recursos también, claro, que contás. Sí. Por lo tanto, había que lograr ese equilibrio. Cuando llegan al 2007, vos internamente, ¿cómo llegabas? Siempre uno plantea un objetivo a largo plazo o mayor o ideal, ¿sí? Yo lo que trato de hacer es desdoblarlo en varios mini objetivos, si querés, porque es una mejor manera de poder llegar al máximo, ¿no? Y aparte la tarea parece que es menor, si querés también, ¿no? Son pequeños pasos, pequeñas etapas, más allá de que todos nosotros queríamos ganar el Mundial, teníamos que empezar por Francia. Y eso fue lo que hicimos. Pensamos en Francia, solamente en Francia. Después vendría la clasificación. Y después de la clasificación vendría llegar a las semis. Y después vendría por ahí jugar por el primer puesto. Y bueno, todos tomaron esa idea. Absolutamente todos. Agustín, bueno, ni hablar. Agustín coincidía totalmente con nosotros. En ese punto era el capitán, era un referente, era digamos, el representante de los jugadores desde todo punto de vista. Entonces, jugamos contra Francia. ¿Qué pasaba si no ganábamos contra Francia? Bueno, íbamos a ir por otro objetivo. Bueno, le ganan a Francia y viene la clasificación, como bien dijiste. Equipos de un nivel inferior a Francia. ¿Vos te pasó que digas, me muero si en este momento, por ganarle a Francia, nuestra cabeza entra de una manera diferente para lo que va a venir? Siempre hicimos máxima atención para cada partido que nos tocara jugar. No importaba si era Georgia, no importaba si era Irlanda. Y eso es lo que muchas veces ocurre en los argentinos. Nosotros damos cosas por sentado, claro, sin que ocurran o sin que nos preparemos para la importancia o la relevancia que tiene ese momento. Subestimamos la situación y cada partido le damos la importancia y cada entrenamiento le damos la misma importancia o la mayor importancia que requería. Y así fue como fuimos yendo paso a paso y creo yo que finalmente terminamos cometiendo un mínimo error cuando nos tocó jugar contra Sudáfrica en la semifinal. Creímos que por ahí podíamos jugar de una determinada manera y no respetar lo que nos había llevado hasta ese momento. Fuimos tal vez un poquito más ambiciosos de lo que creímos, lo cual daba para que pensáramos de esa manera. Sí. Bueno, y Sudáfrica nos sorprendió. Ellos tuvieron la posibilidad de contar con dos entrenadores brillantes, que eran Jake White y Eddie Jones, que se dieron cuenta de algo mientras ocurría en el partido y aprovecharon esa situación. ¿Cómo cuál? Jugar defensivamente hasta que nosotros cometiéramos un error. Y ese error lo cometimos y ahí aparece la primer intercepción de una pelota y termina en try de Sudáfrica y ahí se nos desbarata el plan de juego.